el asesinato prehistórico que lo cambió todo. En lo más profundo de la cueva de San Nidar, escondida entre montañas ásperas y pasos estrechos del Kurdistán iraquí, los arqueólogos encontraron algo que no parecía solo un fósil más. Era el esqueleto de un hombre neandertal, hoy conocido como San Nidar III, y en una de sus costillas había una herida que no encajaba con una caída común ni con el desgaste normal de la vida prehistórica. Era una lesión punzante, limpia, y lo más inquietante, parecía mortal. Ocurrió hace alrededor de 50.000 años, en pleno corazón de la Edad de Piedra, cuando distintas humanidades compartían el mismo mapa. Desde entonces, la pregunta ha perseguido a los científicos como un caso sin resolver: ¿fue un accidente brutal o un asesinato? Y si fue un asesinato, ¿quién lo hizo? ¿Otro neandertal? ¿O tal vez uno de los primeros Homo sapiens que empezaban a moverse por esas tierras? La herida es pequeña, pero la historia que sugiere es enorme, porque podría cambiar cómo imaginamos los primeros encuentros entre especies humanas. Y lo más fuerte es que no estamos hablando de un mito, ni de un cuento exagerado. Estamos hablando de hueso, de una marca real, de una evidencia que se puede medir, comparar, analizar. Por eso este caso se volvió tan famoso, porque es como una escena congelada de un momento crítico. Si te gustan las historias que parecen película pero están escritas en piedra, suscríbete ahora, porque esto no va de morbo, va de entender cómo era en realidad la vida y la muerte en la Edad de Piedra. Y que tan pronto aprendimos una lección incómoda, que la tecnología no solo sirve para sobrevivir, también puede servir para matar. La historia comienza en los años 50, cuando el arqueólogo Ralph Saladsky empezó a excavar en la cueva de San Nidar. No era una cueva pequeña ni discreta. Tenía una entrada amplia, triangular, de unos 25 metros, y estaba colocada en una zona elevada de la montaña Bradost, con vista hacia el gran río Sab. Desde ahí arriba, el paisaje no solo se veía, se controlaba. Un lugar así no es cualquier refugio. Es un punto estratégico para observar movimientos, seguir animales, anticipar el clima y, si hace falta, detectar a otros grupos. Solecki exploró la cueva por primera vez en 1951 y volvió en 1953 con apoyo del Instituto Smithsonian. Su equipo abrió una trinchera enorme en el centro, cavando capa por capa, como si estuvieran bajando por el tiempo. Llegaron a descender alrededor de 14 metros hasta encontrar el lecho rocoso. En ese pastel de tierra, piedras y sedimentos, aparecieron rastros de distintas épocas, desde depósitos relativamente recientes hasta niveles muy antiguos que pertenecían al Paleolítico Medio, pleno mundo neandertal. Los hallazgos más llamativos vinieron de una capa profunda, conocida por los investigadores como la capa de ahí aparecieron herramientas de piedra típicas de los neandertales, piezas trabajadas para cortar, raspar, procesar y, en algunos casos, para funcionar como puntas usadas en armas. En ese momento, el equipo no solo estaba recuperando objetos. Estaban armando un escenario. San Nidar había sido un lugar habitado repetidas veces, un refugio real, con actividad humana sostenida y con historias superpuestas. Entre 1957 y 1960 se encontraron varios esqueletos neandertales. Y el 16 de abril de 1957 ocurrió el descubrimiento que nos trae aquí: un trabajador kurdo vio huesos asomando en la pared de la trinchera. Esos restos se identificarían como San Nidar III. La mayoría de los restos neandertales encontrados en San Nidar fueron enviados al Museo de Bagdad, pero los huesos de San Nidar III tomaron otro camino, fueron al Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Ese detalle, que podría sonar burocrático, terminó siendo crucial. Porque ahí, con acceso a laboratorios, análisis minuciosos y décadas de revisión, los investigadores empezaron a notar algo que en una excavación rápida pudo pasar desapercibido. Científicos como T. Dale Stewart y, después, Arek Trenkos, al estudiar el esqueleto con calma, detectaron una señal extraña en la novena costilla izquierda. No era una fractura común. Era una herida punzante, como un corte limpio en el borde inferior de la costilla. Y había algo todavía más importante: alrededor se veía crecimiento de hueso nuevo, una señal de que el cuerpo había empezado a sanar.
Eso significa una cosa simple y brutal: Sannidar III no murió al instante. Sobrevivió un tiempo. Tal vez semanas. Tal vez un poco más. Lo suficiente para que su cuerpo intentara reparar el daño. Y aún así, murió antes de completar la curación. Ese solo dato encendió el debate durante décadas, porque abre una línea completa de preguntas: ¿cómo se hizo esa herida? ¿Qué tipo de objeto la provocó? ¿En qué situación ocurrió? ¿Estaba de pie, corriendo, en una pelea? ¿En una cacería? ¿En una emboscada? Y, sobre todo, ¿quién lo hirió? La razón por la que este caso atrapa tanto es que no es solo historia antigua. Es casi investigación forense, pero con 50.000 años encima. Y mientras más se mira la herida, más parece contar algo sobre el momento exacto en que dos humanidades pudieron cruzarse. Porque Sannidar III vivió precisamente en una época donde el mundo no era exclusivo de una sola especie humana. Los neandertales llevaban muchísimo tiempo dominando esos territorios fríos y montañosos. Pero el Homo sapiens, nuestra especie, ya estaba expandiéndose. No era un mundo vacío. Era un mundo compartido. Y en mundos compartidos, la competencia existe. Ahora, para entender por qué su muerte importó tanto, primero hay que entender quién era Sannidar III en vida. El análisis de sus huesos permitió construir un retrato bastante claro, sin necesidad de tecnicismos raros. Era un hombre neandertal adulto maduro, con una edad estimada entre 40 y 50 años. Para los estándares de su época, era relativamente mayor, alguien que ya había sobrevivido lo suficiente como para acumular desgaste, cicatrices y experiencia. Medía alrededor de 1.69 metros y tenía la complexión típica de los neandertales: robusta, compacta, con huesos gruesos y musculatura potente. No era torpe ni encorvado como los dibujos viejos de museo. Era fuerte, resistente, hecho para un mundo duro. Los huesos de sus brazos muestran señales de inserciones musculares muy desarrolladas, que en palabras sencillas significa esto: sus hombros y su pecho eran poderosos. Era el tipo de cuerpo que encaja con una vida de esfuerzo diario: cargar, arrastrar, cortar, trabajar pieles, mover piedras, caminar largos trayectos, y participar en cacerías donde la distancia entre tú y un animal peligroso podía ser mínima. Pero como muchos neandertales que llegaron a edad avanzada, Sannidar III también mostraba problemas en las articulaciones. En especial, tenía un desgaste notable en el tobillo derecho, relacionado con una lesión anterior que sanó, sí, pero que lo dejó con movilidad limitada y dolorosa. En otras palabras, este hombre no estaba perfecto. Ya cargaba una desventaja. Y esa desventaja pudo hacerlo más vulnerable en el momento equivocado. Los neandertales de Sannidar eran hábiles fabricando herramientas de piedra de su época. No era pegarle a una roca y ya. Había técnica, repetición, aprendizaje y transmisión dentro del grupo. También procesaban animales. Hay evidencia de marcas de corte en huesos, señales del desollado y de la extracción de tendones, cosas básicas para sobrevivir en la edad de piedra: carne para comer, piel para abrigo, tendones para amarrar, hueso para herramientas. Sannidar III, en vida, fue parte de esa rutina. Fue un hombre que cazó, trabajó, se movió por ese paisaje, convivió, tomó decisiones y seguramente participó en la vida social de su grupo. Pero por encima de todo lo que sabemos de su vida, lo que lo convirtió en un símbolo fue su muerte. Porque al examinar esa novena costilla izquierda, los investigadores vieron que no se trataba de un golpe aplastante, ni de una fractura irregular. Era una herida con un borde limpio, como si algo afilado hubiera entrado y salido, o hubiera penetrado lo suficiente como para marcar el hueso. La presencia de hueso nuevo alrededor indica que vivió al menos varias semanas después del impacto. Pero esa herida no era superficial, un objeto punzante debió entrar en su caja torácica, muy cerca de los órganos. Lo más probable es que haya afectado un pulmón, causando un colapso pulmonar o una infección interna. Y en la edad de piedra no había antibióticos, no había cirugías, no había forma de limpiar por dentro una infección. Si el cuerpo no podía controlar el daño, el desenlace era cuestión de tiempo. Hasta aquí, podría sonar como un accidente de cacería.
Pero lo que vuelve esto tan intrigante son los detalles del ángulo y la forma. Lo que sea que perforó el pecho de Sanidad 3 entró en un ángulo descendente de aproximadamente 45 grados. Esa inclinación sugiere que él estaba de pie cuando recibió el golpe y que el arma llegó desde arriba o desde una trayectoria descendente, como un proyectil lanzado. Además, el corte es limpio y no muestra un daño masivo alrededor. Eso importa porque diferentes tipos de ataque dejan diferentes tipos de destrucción. Y aquí, la herida parece más precisa que brutal en el sentido de romper todo. Así que la pregunta cambió, ya no era solo qué le pasó, sino qué tipo de arma pudo hacer esto. Y para resolverlo, no bastaba imaginar. Había que probar. Y eso nos lleva al siguiente paso del caso, cuando los científicos decidieron recrear, con herramientas de piedra, escenarios posibles, para comparar heridas reales con heridas experimentales. Quédate, porque aquí el caso se pone buenísimo. Es el momento donde la herida deja de ser solo una marca y se convierte en una pista tecnológica. Y si esa pista apunta a un arma de proyectil, entonces la historia se vuelve todavía más pesada. Porque podría significar que alguien atacó a Sanidad 3 a distancia, y eso cambia por completo el tipo de encuentro que pudo ocurrir dentro de la Edad de Piedra. En 2009, el investigador Stephen Churchill y su equipo, de la Universidad de Duke, hicieron algo que suena extraño pero es súper útil para entender lo ocurrido. Fabricaron réplicas de herramientas de piedra similares a las de ese periodo y las probaron en cuerpos de cerdos, porque su caja torácica se parece bastante a la humana en tamaño y estructura. No es por morbo. Es por comparación. Si quieres saber si una herida pudo ser causada por una lanza pesada clavada con fuerza o por un proyectil más ligero lanzado a distancia, necesitas ver qué tipo de marca deja cada escenario. Y eso fue justo lo que hicieron. Probaron impactos de alta energía y de baja energía. Primero, simularon un impacto de alta energía, como el que ocurriría si alguien apuñalara con una lanza pesada a corta distancia, con fuerza, como parte de un combate cuerpo a cuerpo o de un método de caza muy cercano. Ese tipo de golpe suele causar daños grandes, puede romper varias costillas, generar fracturas alrededor, astillar el hueso, dejar un desastre estructural. Luego, probaron impactos de baja energía, como cuando una lanza más ligera o un proyectil se lanza desde cierta distancia. Ese tipo de golpe puede perforar y dejar una marca más limpia, sin destrozar tanto el área alrededor. Y cuando compararon los resultados con la herida real de Sanidad 3, el patrón apuntaba a lo segundo. La lesión no mostraba el tipo de destrucción extensa que esperarías de un estoque pesado clavado con toda la fuerza a quemarropa. Parecía más consistente con un proyectil más ligero. En otras palabras, no parecía el típico empujón de lanza de corto alcance. Parecía algo que llegó con menos fuerza directa, pero con suficiente velocidad y filo como para entrar y marcar el hueso. Y esto es lo que disparó todavía más la intriga, porque dentro de la Edad de Piedra, distintas comunidades humanas usaban tecnologías distintas. Los neandertales son famosos por usar armas fuertes de contacto cercano, pensadas para estar relativamente cerca del animal o del enemigo. En cambio, los humanos modernos tempranos desarrollaron con el tiempo una mayor variedad de armas arrojadizas, herramientas que permiten atacar desde más lejos. No necesitas imaginar arcos sofisticados para entender la idea, incluso una lanza ligera lanzada con técnica o con algún tipo de apoyo para aumentar el alcance, cambia la dinámica. Te permite herir sin estar pegado al cuerpo del otro. Y eso, en cualquier época, es una ventaja. Entonces, una vez que entiendes la herida, llega la parte favorita de los que aman los misterios. ¿Quiénes son los sospechosos en este caso prehistórico? En general, hay tres posibilidades que se han discutido. La primera es la más simple: accidente. Tal vez Sanidad 3 se lesionó en una cacería, cayó sobre algo afilado o se clavó una punta al forcejear con una presa. Eso puede pasar. La vida en la Edad de Piedra estaba llena de riesgos. Pero el corte limpio, el ángulo y la forma de la lesión hacen que muchos lo vean como menos probable. No imposible, pero menos convincente. Además, si fue una caída, tendrías que imaginar un objeto en la posición exacta,
con el ángulo exacto y con un filo capaz de dejar esa marca sin otras fracturas típicas de un golpe caótico. La segunda posibilidad es violencia entre neandertales. Y sí, suena fuerte, pero es completamente posible. Los neandertales no vivían en un mundo perfecto. Podían competir por comida, por territorio o por pareja. Podían tener tensiones internas. Y como cualquier grupo humano, podían pelear. Si alguien atacó a Sanidar 3 dentro de su mismo grupo o de un grupo rival neandertal, la herida podría ser parte de esa violencia interpersonal. Aquí el punto es que, aun si fue un neandertal, el tipo de arma seguiría siendo importante, porque te diría cómo luchaban o qué métodos usaban. Pero la tercera posibilidad es la que convirtió este caso en leyenda científica, que el atacante haya sido un Homo sapiens, un humano moderno temprano. ¿Por qué esa opción es tan intrigante? Por el momento en que ocurrió. Sanidar 3 vivió justo cuando los humanos modernos se estaban moviendo hacia Asia Occidental desde África, entrando en territorios donde los neandertales habían vivido durante cientos de miles de años. No fue un encuentro de un día. Fue una superposición de tiempos y espacios. Dos especies humanas compartiendo rutas, cuevas, ríos, zonas de caza. Y cuando compartes territorio en un mundo donde la comida no sobra, hay varias posibilidades: evitarse, intercambiar, convivir por periodos, cruzarse o competir. La tecnología es la pista que hace que algunos se inclinen hacia la idea del Homo sapiens como atacante. No porque los neandertales no pudieran lanzar armas, sino porque los humanos modernos tempranos parecen haber desarrollado con mayor fuerza la idea de atacar desde lejos, de ampliar su alcance. Un proyectil ligero lanzado a distancia encaja mejor con ese tipo de ventaja. Y aunque no se puede afirmar como sentencia, la coincidencia temporal es demasiado perfecta para ignorarla. El neandertal muere con una herida que huele a arma de distancia, justo en el periodo donde nuestra especie se estaba expandiendo por esas zonas. Y aquí es donde el caso se vuelve mucho más grande que una costilla. Porque ya no es solo que le pasó a un hombre. Es que pasó cuando dos humanidades se encontraron. Se suele decir que hace alrededor de 100.000 años, los humanos modernos empezaron a salir de África hacia Oriente Medio, y que para alrededor de 50.000 años ya estaban bien establecidos en partes de Asia Occidental y avanzaban hacia Europa. Al mismo tiempo, los neandertales seguían presentes en muchas regiones, pero con el tiempo fueron desapareciendo del registro arqueológico en la mayor parte de Europa, alrededor de hace 40.000 años. Esa superposición plantea una pregunta enorme que todavía nos persigue: ¿cómo fueron esos encuentros? ¿Se toleraron? ¿Hubo periodos de paz? ¿Hubo tensión constante? ¿Hubo choques violentos? Sabemos algo muy importante: hubo mestizaje. La mayoría de las personas con ascendencia euroasiática hoy tienen una pequeña fracción de ADN neandertal, alrededor de 1% a 2%. Eso significa que, al menos en algunos momentos, hubo contacto cercano y familias mezcladas. Pero aquí está la clave. Mestizaje no significa automáticamente paz total. En la historia humana, incluso en tiempos recientes, puede haber mezcla genética y también conflicto. Las relaciones entre grupos pueden incluir intercambio, cooperación y al mismo tiempo episodios de violencia. Las dos cosas pueden existir en el mismo periodo. Además, el registro arqueológico sugiere que, aunque ambos eran humanos en un sentido amplio, sus estrategias podían ser diferentes. Los humanos modernos parecen haber usado recursos más diversos y haber mantenido redes sociales más amplias, es decir, conexiones entre grupos que podían ayudar a sobrevivir en tiempos difíciles. También es posible que desarrollaran símbolos y prácticas culturales más visibles en ciertos lugares. Todo eso podría dar ventajas, sobre todo durante cambios climáticos duros, cuando tener apoyo y flexibilidad puede marcar la diferencia. Y en ese contexto, el caso de Sanidar 3 se vuelve una posible ventana. No prueba una guerra total entre especies, pero sí sugiere que pudo haber episodios de competencia que terminaron en violencia. Algunos investigadores han descrito esta idea como la ventaja del invasor: cuando un grupo entra a un territorio nuevo, si tiene una ventaja tecnológica o social, puede desplazar a quienes ya estaban.
no necesariamente por matar a todos, sino por competir mejor por recursos, por expandirse, por ocupar puntos clave, por resistir mejor cambios ambientales. Y aún así, dentro de ese proceso pueden ocurrir choques violentos aislados. Casos como Sanidar 3, por eso, se vuelven tan importantes, son raros, pero son directos. Son un golpe en el hueso que no se puede ignorar. Y antes de seguir, si te está gustando este estilo de relato, sin vueltas raras, sin tecnicismos pesados, pero con datos que te hacen imaginar el mundo real, suscríbete y comparte. Porque lo que viene en la siguiente parte es el punto donde todo se conecta, porque una herida así puede representar un cambio enorme, como la innovación se pega a la competencia, y porque este caso no es solo violencia, sino una pista de cómo la tecnología empezó a transformar el equilibrio entre grupos humanos desde la Edad de Piedra. Para entender por qué el caso de Sanidar 3 lo cambia todo, hay que fijarse en algo que normalmente no se dice en voz alta: una herramienta no es neutral. En la Edad de Piedra, una punta bien hecha puede servir para cazar, para defenderte, para cortar carne, para procesar piel, para sobrevivir en invierno. Pero esa misma punta, en el contexto equivocado, puede convertirse en un arma contra otro ser humano. Y lo que hace tan convincente a Sanidar 3 es cómo conecta innovación con competencia. La herida en su costilla no es solo una lesión, parece una firma de tecnología. Si fue causada por un proyectil ligero, eso sugiere un tipo de ataque que cambia la dinámica de poder. Ya no dependes de ser más fuerte cuerpo a cuerpo, ni de estar encima del otro. Puedes herir desde lejos. Puedes sorprender. Puedes atacar sin exponerte igual. Y en un mundo donde el error puede ser mortal, esa diferencia pesa muchísimo. Por eso, algunos investigadores han planteado una reflexión incómoda. Si un grupo percibe a otro como rival directo por el mismo territorio y los mismos recursos, y además tiene una ventaja que le permite desplazarlo con menos riesgo, podría usarla. No significa que lo haya hecho siempre, ni que haya sido una campaña de exterminio. Significa que, en ocasiones, la competencia pudo escalar. Y Sanidar 3 podría ser un ejemplo concreto de un encuentro que terminó mal. Un neander tal que recibe una herida con características que encajan mejor con un arma lanzada, y muere semanas después, probablemente con dolor, debilidad y complicaciones internas que no se podían curar. Sin embargo, aquí viene la parte importante: la evidencia no respalda una historia simple de humanos modernos mataron a todos los neandertales. Esa versión es demasiado limpia, demasiado fácil, demasiado de película. La realidad casi siempre es más compleja. La desaparición de los neandertales probablemente tuvo múltiples factores: cambios del clima, variaciones en poblaciones pequeñas, competencia por recursos, diferencias en redes sociales, posibles enfermedades, y sí, quizá encuentros violentos ocasionales. En ese panorama, Sanidar 3 no sería la prueba final de una guerra interespecies, sino una pieza rara y poderosa de un rompecabezas grande. Aún así, lo que Sanidar 3 nos da es algo que pocas veces tenemos. Una conexión tangible con un momento crítico. Un cuerpo real, una lesión real, un ser humano real que murió en una época donde nuestra especie y otra especie humana compartieron territorio. A veces hablamos del pasado como si fuera una nube de quizá y tal vez. Aquí hay un punto duro, un hueso marcado por violencia. Y cuando piensas en eso, la prehistoria deja de ser abstracta. Se vuelve humana. Además, el caso nos obliga a imaginar escenas concretas sin necesidad de exagerar. Piensa en Sanidar 3 con su tobillo derecho limitado, con dolor crónico, caminando quizá más lento, quizá con cierta dificultad. Piensa en un día normal, el grupo dentro o cerca de la cueva, la planificación de una salida, la vigilancia del territorio, los sonidos del valle, el viento de montaña. Y luego un encuentro. Puede ser una disputa, un malentendido, una persecución, una emboscada, o un choque entre grupos que se toparon en un paso. En algún punto, algo afilado llega con trayectoria descendente y se mete en su pecho. No lo mata al instante. Él vuelve con su gente o logra llegar al refugio. Sobrevive días y semanas, pero el daño interno lo va consumiendo. Falta el aire, hay dolor al respirar,
fiebre, infección. Su comunidad quizá intenta ayudarlo con cuidados básicos, reposo, calor, agua, comida suave, protección. Pero sin medicina real para algo así, el final se acerca. Y ahí, en ese final, queda el rastro que hoy leemos como pista. Lo que hace este caso todavía más potente es que humaniza no solo a la víctima, sino también al posible atacante. Si el agresor fue otro neandertal, fue una persona dentro de su propio mundo, con sus tensiones, miedos y reglas. Si fue un humano moderno temprano, también fue una persona, no un villano, sino alguien que vivía en un entorno hostil, donde sobrevivir dependía de decisiones duras, donde la competencia era real, y donde la tecnología era parte de la ventaja cultural. Sanidad 3 nos recuerda algo que a veces se olvida: en la Edad de Piedra, incluso las grandes transiciones de la humanidad no fueron solo movimientos de mapas. Fueron encuentros entre individuos de carne y hueso. Algunos han buscado otros casos sugerentes de violencia en restos neandertales de periodos similares, pero son raros y difíciles de interpretar. Aún así, el interés por Sanidad 3 no baja, porque su herida es clara y porque llegó en un momento exacto de la historia humana. Y el hecho de que haya sanación parcial abre otra discusión importante: el cuidado comunitario. Incluso si su muerte fue violenta, su supervivencia por semanas sugiere que no fue abandonado de inmediato. Alguien estuvo ahí. En un mundo sin hospitales, eso dice mucho sobre la vida social. No es solo violencia. También hay la sombra de apoyo, de compañía, de comunidad, incluso cuando la vida se rompe. Y aquí viene otro giro que mantiene vivo el caso: la investigación continúa. Sanidad no fue excavada con todas las técnicas modernas que existen hoy. En los años 50 se hizo un trabajo enorme para su época, pero ahora hay métodos más finos para registrar microdetalles, para analizar sedimentos, para entender contextos exactos. Por eso, en años recientes, equipos han regresado a Sanidad con herramientas modernas, tratando de reconstruir mejor lo que pasó en ese lugar, en ese valle, en esa época. Y esos regresos no fueron en vano. Si te está interesando hasta aquí, comparte este video cuando lo publiques, porque este tipo de historia tiene un gancho perfecto para un canal Faceless. Empieza con un misterio real, te lleva por una investigación, te muestra ciencia sin complicarte la vida, y termina conectando con una pregunta enorme: ¿qué somos capaces de hacer cuando encontramos a otro que se parece a nosotros, pero no es exactamente nosotros? Y ahora sí, en la parte final, vamos a cerrar con lo último que se ha encontrado en la cueva, por qué eso importa para Sanidad 3, y qué nos enseña este caso sobre el lado brillante y el lado oscuro de la innovación humana en plena Edad de Piedra. En los últimos años, nuevas excavaciones dirigidas por investigadores que volvieron a trabajar en Sanidad han permitido recuperar más información del sitio con un nivel de detalle que antes no era posible. En 2018, por ejemplo, se anunció el hallazgo de otro esqueleto neandertal, conocido como Shanadar-Z, encontrado cerca de una zona famosa por antiguos entierros. Este tipo de descubrimientos no resuelven automáticamente el misterio de Sanidad 3, pero sí fortalecen algo esencial: Sanidad no era una cueva cualquiera. Era un lugar de vida y de muerte, un punto donde los neandertales no solo pasaban, sino que permanecían, se protegían y probablemente enterraban a los suyos en ciertos momentos. Eso hace que la historia de Sanidad 3 tenga aún más peso: no murió perdido en medio de la nada. Murió en un lugar que su gente conocía y ocupaba. Cuando miras el caso completo, lo que vuelve tan convincente a Sanidad 3 es la mezcla de tres cosas. Primero, una herida real con señales de sanación parcial. Segundo, una forma y un ángulo que sugieren un tipo específico de impacto. Y tercero, una época donde la superposición entre neandertales y Homo sapiens era posible. Esa combinación hace que el caso sea un imán para preguntas grandes. No porque sea el primer asesinato confirmado de la historia, sino porque es uno de los mejores ejemplos de cómo un solo detalle óseo puede abrir una ventana enorme hacia la Edad de Piedra. Y aquí es donde se amarra el título. El asesinato prehistórico que lo cambió todo.
Lo cambió todo porque obligó a muchos a aceptar que la prehistoria no fue un cuento simple de una especie reemplazó a otra sin fricción, ni un relato romántico de convivencia perfecta. Fue una transición compleja, con zonas grises. ¿Hubo mestizaje? Sí. Hubo intercambio genético, claro. Pero también pudo haber competencia, desplazamientos, tensiones y en algunos casos, violencia. Lo que Sanidar 3 aporta es una pista física de esa posibilidad. No un discurso. No una teoría sin cuerpo. Una lesión que parece hablar el idioma de una tecnología. Y ese punto nos lleva a una reflexión que vale oro para cerrar el video sin aburrir. La innovación humana, desde la edad de piedra, siempre tuvo dos caras. La capacidad de crear herramientas que amplían el cuerpo es uno de los rasgos más poderosos de nuestra especie. Con una punta de piedra puedes cazar mejor, defenderte, alimentar a un grupo, sobrevivir inviernos, viajar más lejos. Pero esa misma capacidad puede volverse un arma contra otros humanos. Sanidar 3 nos recuerda que progreso y violencia han estado pegados más veces de lo que nos gustaría. No porque el ser humano sea malo por naturaleza en automático, sino porque cuando el entorno es duro y los recursos importan, las ventajas tecnológicas pueden cambiar las decisiones. También hay otro lado humano que no se debe perder, el de la víctima como persona. Sanidar 3 no fue un número. Fue alguien que llegó a una edad relativamente avanzada, que cargaba lesiones previas, que seguramente tenía un rol dentro del grupo, que conocía el territorio, que participó en la fabricación y uso de herramientas, y que murió después de un periodo de sufrimiento que su comunidad pudo haber presenciado. Su historia, por pequeña que parezca en un registro de 50.000 años, nos permite imaginar algo que casi nunca se puede imaginar con tanta fuerza. Un momento de conflicto real en el mundo neandertal. Y si el atacante fue un Homo sapiens, eso también humaniza al posible agresor. No como héroe ni como monstruo. Como alguien que vivía en un mundo donde competir por territorio y comida podía ser cuestión de vida o muerte, alguien que usaba la tecnología disponible en su cultura para sobrevivir. En ese sentido, Sanidar 3 no es solo un misterio de quién lo hizo. Es un recordatorio de que los encuentros entre grupos humanos, desde el inicio, pudieron incluir todo lo que conocemos hoy: cooperación, curiosidad, mezcla, pero también miedo, rivalidad y violencia. Lo más impresionante es que, gracias a la ciencia moderna, podemos acercarnos a estos episodios sin inventarlos. Podemos comparar heridas, recrear escenarios, analizar ángulos, entender contextos. Las herramientas actuales permiten iluminar incluso casos que parecen perdidos en el tiempo. Y eso hace que la historia no se cierre, sino que quede abierta de una forma emocionante. Cada nueva excavación, cada nuevo hallazgo en Sanidar, cada nuevo análisis, puede agregar una pieza más. Y aquí cerramos con la idea más poderosa para que la audiencia se quede con algo grande. Si de verdad hubo un ataque a distancia, si de verdad la herida refleja un arma arrojada, entonces Sanidar 3 podría ser una de las señales más claras de que la tecnología empezó a cambiar el equilibrio entre humanidades desde muy temprano. No en la Edad Media, no cuando ya había reinos, sino aquí, en la Edad de Piedra, cuando todo se resolvía con piedra, fuego, habilidad y comunidad. Un solo golpe pudo marcar el inicio visible de una nueva dinámica, la innovación como ventaja. Y la ventaja como motivo de conflicto. Si este video te dejó pensando, suscríbete, porque aquí vamos a seguir contando la Edad de Piedra como realmente fue, humana, compleja y llena de giros que casi nadie conoce. Y compártelo con esa persona que cree que la prehistoria era solo cavernícolas y mamuts, porque Sanidar 3 demuestra lo contrario. En la prehistoria ya existían historias tan intensas y tan reales que, aunque hayan pasado 50.000 años, todavía hoy pueden sacudir nuestra idea de quiénes somos y de dónde venimos.